si Baal, seguidle a él. Caballo amarillo. ¿Qué les hace pensar el color amarillo? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Se pone amarilla, exactamente. Y por eso es que en relación con el cuarto caballo dice que la muerte y el sepulcro seguía a este caballo. Ahora vamos a Apocalipsis. Esto sí quiero leer estos versículos. En cuanto al cuarto sello, el cuarto caballo, el caballo amarillo. Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 7 y el versículo 8. Apocalipsis 6, 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía: ven y ve. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía. Esa traducción infierno no es una buena traducción. Es la palabra Hades. Es la misma palabra que se traduce en 1 Corintios 15. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo pregunto, ¿qué es lo que sigue a la muerte? El sepulcro, porque después que tú te mueres, te vas para el sepulcro. Así que dice, en realidad en el original dice, tenía por nombre Muerte y el sepulcro le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, es decir, su dominio es parcial, no total, para matar con espada. ¿Qué representa la espada? Bueno, sí, la palabra de Dios. Aquí no puede representar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no mata. Hay otro simbolismo en la Biblia que representa la espada. La espada la tiene el poder civil. El apóstol Pablo dijo en Romanos 13 que no en vano lleva el poder civil, la espada, para castigar violaciones del Código Civil. Yo pregunto, ¿el papado usó la espada del poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia? Sí. Este es el periodo papal. ¿Y qué más? Con hambre. Es decir, este periodo es el periodo cuando la iglesia sufre hambre. ¿Qué clase de hambre? ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. Aquí dice que iba a haber hambre. No es hambre física. En Amós 8, 11 y 12 dice que viene el tiempo cuando la gente irá de norte a oriente, irá de mar a mar, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hambrientos de la palabra, porque no hay. Te pregunto, ¿el papado mató a la iglesia de hambre escondiendo la Biblia? Sí, Señor. Con mortandad, esa es la siguiente palabra, mortandad. En realidad una mejor traducción es con pestilencia. ¿Qué pasa cuando una persona sufre hambre? Empieza a desarrollar ¿qué? Enfermedad. Y luego dice con las bestias de la tierra. Y lamentablemente no tengo tiempo de leer los textos, pero ¿saben? Que vez tras vez en la Biblia, los enemigos del pueblo de Dios se representan con bestias salvajes. ¿Recuerdan que en el libro Hechos de los Apóstoles dice el apóstol Pablo que peleó con las bestias en Éfeso? Y algunos dicen, bueno, en el Coliseo le tocó a Pablo allá pelear con los leones. No, señor. En el libro Hechos de los Apóstoles, la hermana White dice que los enemigos de Pablo se portaron con él como bestias salvajes.
Yo pregunto, ¿la iglesia papal hizo eso con los fieles de Dios? Solamente tienen que mirar la muerte de Juan Hus como ejemplo. Furibundos en contra de los fieles de Dios. Y como resultado, ¿qué sucede? La gente se está muriendo ¿de qué? De hambre espiritual, de pestilencia espiritual. El Estado está, la iglesia está usando el poder del Estado para matar. Y los líderes se están portando como bestias salvajes con el pueblo de Dios. Y el resultado es la muerte y el sepulcro. Es el periodo de dominio papal, el cuarto caballo. Ahora, el quinto sello, ya se acabaron los caballos, ¿ok? Los primeros 4 sellos son caballos. Después de eso ya no hay más caballos. El quinto sello tiene 2 partes. Vamos allá, Apocalipsis, el capítulo 6. ¿Vamos bien hasta ahora, hermanos y hermanas? ¿Están siguiendo la secuencia o no? Hay 3 personas que están siguiendo la secuencia. Están muy callados. Noten Apocalipsis 6, versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos. ¿Cuándo fueron muertos? ¿En qué periodo fueron muertos? En el periodo del cuarto sello, que es el caballo de la muerte. Y muertos de hambre, y muertos de mortandad, y muertos con la espada. Así que dice, ve a las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Ya se sabe por qué murieron. Y por el testimonio que ellos tenían. ¿Y qué están haciendo estos mártires que fueron muertos bajo el cuarto caballo? Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, los que fueron martirizados bajo el cuarto sello, ahora están clamando a Dios y diciendo, ¿hasta cuándo tú no juzgas y vengas nuestra sangre que fue derramada por los enemigos de la iglesia? Ahora yo pregunto, en Daniel 7, ustedes han leído Daniel 7, ¿verdad? Había un cuerno pequeño ahí, que representa el mismo periodo del cuarto sello. ¿Qué hacía el cuerno pequeño? Hacía guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y los vencía, dice allí. Yo pregunto, ¿era justo? ¿Era justo que los santos fueran inmolados? No. Tomemos el caso de Juan Hus. ¿Han oído la historia de Juan Hus? Por predicar el evangelio puro de Cristo, fue llevado a Constanza, en el sur de Alemania. Le hicieron el proceso y lo hallaron culpable de muerte. ¿Era culpable? No. ¿Fue un juicio justo? No. Le hicieron el juicio, lo condenaron y lo quemaron en la hoguera. Es decir, los malos vivieron y el bueno murió. ¿Hay justicia en eso? No. Por eso, después del periodo, cuando mueren todos estos mártires, ahora entonces los mártires están clamando. Y claro, no están muertos porque no están clamando, es la sangre de ellos está clamando, porque la vida del hombre está en su sangre. Es como, por ejemplo, en Génesis 4, ¿qué pasó cuando Caín mató a Abel? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Fue injusto que muriera Abel? Sí, el malo ganó y el bueno perdió. ¿Dios tiene que rectificar eso?
Tiene que haber un juicio para rectificar los juicios erróneos en la tierra, ¿sí o no? Sí, Señor. Así que bajo el quinto sello, los que murieron bajo el periodo papal claman: ¿hasta cuándo, Señor, tú no juzgas y vengas las cosas como debe ser? ¿Y qué se les dice? En el capítulo 6, versículo 10, versículo 11, les fueron dadas sendas, es decir, a todos les fueron dadas, ¿qué cosa? Ropas blancas. Dios está diciendo: no se preocupen, que ustedes están cubiertos de mi justicia. No tienen nada de qué quejarse. Y fue les dicho que ¿qué? Que reposasen. ¿Qué significa que reposasen? ¿Qué es la muerte? La muerte es dormir. ¿Reposamos cuando dormimos? Sí. Es decir, se le está diciendo a ustedes, el caso de ustedes está correcto, está bien, no se preocupen. Tienen sus vestiduras blancas, están vestidos de la justicia de Cristo. Y les fue dicho que reposasen en la muerte todavía un poco de tiempo. Va a haber un segundo grupo de mártires también. ¿Va a haber otro grupo de mártires? Oh, sí, porque dice: hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Va a haber una segunda etapa de martirio? Sí. Ahora escuchen esto. ¿Cuánto tiempo gobernó el papado? ¿Cuánto tiempo inmoló el papado a los fieles de Dios? Tiempos y la mitad de un tiempo, que son ¿cuántos años? 1260 años. Ese es el periodo del cuarto caballo. Cuando termina esa persecución, ahora los mártires claman y dicen: ¿hasta cuándo se nos va a inmolar? Se le dan vestiduras blancas y se le dice: no se preocupen, sus casos están seguros, reposen hasta que se complete el número de los mártires que van a ser muertos en el futuro. Ahora, yo pregunto: ¿el mismo poder que persiguió en el pasado va a perseguir en el futuro? ¿El papado que persiguió en el pasado va a perseguir y martirizar a muchos en el futuro? Sí, Señor. Porque Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Es decir, el poder que persiguió a los mártires en el pasado los va a perseguir a otros mártires en el futuro. Y a los mártires del pasado se le dicen: reposen hasta que se complete el número de los mártires. Y Dios dice: y entonces los voy a juzgar y a pronunciar un juicio correcto. Vayan conmigo a Apocalipsis 19 por un momento, para que ustedes vean el momento cuando viene el juicio y la venganza. Apocalipsis 19 y el versículo 2. 1 y 2. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Va a venir el momento en que Dios va a juzgar correctamente y a vengar la sangre de los dos grupos de mártires. Sí, Señor, ahí está. Y dice que es la ramera. ¿Y cuál iglesia es representada por la ramera? La iglesia popular, el papado. Es decir, el quinto sello tiene dos etapas.
La primera etapa son los mártires del pasado que están clamando: hasta cuándo nos juzgas y vengas. Se les dice: no, ustedes van a reposar en la muerte por un tiempo más, hasta que en el futuro haya otro grupo de mártires, y cuando se complete el grupo de los mártires, entonces yo voy a juzgar y voy a vengar y voy a rectificar las cosas. Imagínense ustedes cómo será cuando resucite Juan Hus. A veces tenemos que usar la imaginación. Lo que se hizo contra él fue una injusticia terrible. Él era inocente y el tribunal terrenal dijo culpable, muerto. Y él murió mientras se estaba quemando en la hoguera, murió cantando alabanzas a Dios. Imagínense ustedes cuando él resucite. ¿Creen que él va a decir: el Señor, sí, el Señor juzga y venga? El Señor va a rectificar. El tribunal celestial va a rectificar todas las malas decisiones que se hicieron en los tribunales terrenales. Ahora tenemos que avanzar rápidamente al sexto sello. Al sexto sello. Sexto sello también tiene dos partes. Dice en Apocalipsis 6 y el versículo 12: y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, que hemos interpretado como el terremoto de ¿qué? De Lisboa. ¿Qué año? 1755, ya cuando está el periodo papal por terminarse. Y el sol se puso negro como saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. ¿Se dieron cuenta del orden de las señales? Terremoto, el sol oscurecido, la luna en sangre y la caída de las estrellas. ¿Saben que eso ocurrió en ese orden exacto? El terremoto 1755. El día oscuro y esa noche la luna se vio como sangre el 19 de mayo de 1780. Y la caída de las estrellas en 1833. En el orden que dice la Biblia ocurrieron esas señales, indicando que estaba por comenzar el juicio donde Dios iba a rectificar todas las cosas. Esa es la primera parte del sexto sello. Tiene que ver con las señales que indican que está por comenzar el juicio para rectificar los juicios equivocados en la tierra. La segunda parte del sello es cuando Dios va a vengar a sus fieles, que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Noten lo que dice el versículo 14. Es decir, hay un paréntesis entre el capítulo 6, 12 y 13, la primera parte del sexto sello. Hay un paréntesis desde que se transpiraron estas señales y cuando se cumple finalmente la última parte del sexto sello. Porque la última parte del sexto sello es la segunda venida de Jesús. Dice en el versículo 14: el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. ¿Ocurrió eso en 1833 y 1780 y 1755? No. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿Qué evento describen estos versículos? La segunda venida de Jesús. ¿Cuántas partes tiene el sexto sello? Dos. La primera parte
las señales que anuncian que está por comenzar el juicio para rectificar los juicios equivocados en la tierra. Y cuando termina el sexto sello es cuando se hace la pregunta en relación con la segunda venida: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Y luego viene el séptimo sello. Y no tenemos tiempo de entrar a Apocalipsis 7, pero les voy a indicar a dónde ubicamos Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 tiene que ver con el sellamiento de los que van a estar vivos cuando Jesús venga. No van a pasar por la muerte, ni siquiera la muerte física. Es decir, la pregunta a final del capítulo 6 es: el gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme cuando Jesús venga? ¿Quién va a estar firme? La respuesta está en el capítulo 7. Los que van a estar firmes son los que fueron sellados. Van a estar vivos cuando Jesús venga. Y luego viene el capítulo 8:1. Y se ha especulado mucho en cuanto al séptimo sello. Muchos dicen, bueno, esos son los 7 días que va a tomar Cristo para regresar a la tierra del cielo en su segunda venida. Bueno, en realidad no hay ninguna parte que diga que la segunda venida va a durar 7 días. Otros dicen, son los 7 días que vamos a tomar viajando de regreso al cielo. Pero el Espíritu de Profecía tiene una mejor explicación. En el capítulo del conflicto de los siglos, que se titula La liberación del pueblo de Dios, comenzando en la página 693 del conflicto de los siglos, la hermana White dice que Cristo comienza su segunda venida, está en camino a la tierra en su segunda venida, y cuando ya no ha llegado todavía, pero ya cuando está cerca de la tierra, porque la segunda venida va a tomar, no es solamente así instantáneo, que Cristo sale y está aquí. No, es un proceso. Y dice la hermana White que cuando Jesús está ya acercándose, los santos, los fieles, los que están vivos, los fieles vivos, dicen, ¿quién podrá estar firme? Hacen esa pregunta, la pregunta del sexto sello. Y entonces la hermana White dice que hay un periodo de terrible silencio. Y después del periodo de terrible silencio, que es el periodo de silencio, y yo creo que la media hora es literal aquí. Porque los eventos después de la segunda venida, los periodos de tiempo son literales. Por eso los 1000 años son literales. Y esto tiene que ver con la segunda venida, media hora literal. Dice que se oye después de un periodo de terrible silencio. Cuando se hace la pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Los santos hacen esa pregunta. Se oye la voz de Dios que dice, bástaos mi gracia. Y entonces Jesús sigue descendiendo después de eso y llega hasta, no pisando la tierra, sino que está sobre la superficie de la tierra. Y entonces allí llama del sepulcro a todos los que murieron en Cristo. Y los que murieron en Cristo con los que están vivos, los que hicieron la pregunta, van a ser arrebatados a las nubes para luego viajar a la nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, no digan que yo quiero vivir para siempre con Cristo en el cielo. No digan eso. Que no vamos a vivir siempre con Cristo en el cielo. Vamos a vivir en el cielo 1000 años. Digan, quiero vivir con Cristo en la tierra por la eternidad. Porque después de los 1000 años, la nueva Jerusalén va a bajar acá y la capital del universo va a estar aquí. ¿Saben lo que es el honor de que en este pequeño mundo Dios ponga la capital del universo? ¡Wow! Espectacular. Pero escuchen bien, cuando se rompe el séptimo sello, ¿todavía se ha abierto el libro? Ahora llegamos al último punto. Cuando se rompe el séptimo sello, ¿se ha abierto aún el libro?
No, porque el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono no se abre sino hasta que se rompen todos los sellos. La pregunta clave es, ¿cuándo es que se va a abrir ese rollo para que todo el universo lo contemple? Después de los 1000 años. ¿Han leído en El conflicto de los siglos, donde la hermana describe que todos los que jamás hayan vivido están dentro o fuera de la ciudad? No falta nadie. Y ahora Dios, en visión panorámica, va a mostrar toda la historia de la raza humana. Dice en visión panorámica. Imaginen una película en Super HD. Imagínense usted, la hermana White dice, comenzando con Adán en el huerto del Edén, continuando a través del Antiguo Testamento, todas las escenas de la vida de Cristo, la época apostólica, las persecuciones de los papas. Se va a ver toda la historia de la raza humana. El hombre se jacta de tener mucho conocimiento tecnológico. Ay, sí, gigabytes y megabytes y todo eso. ¿Qué tecnología se necesita para grabar toda la historia de la raza humana? Sin faltar un detalle. El hombre hace una copia chiquita, porque Dios le ha dado inteligencia. Dentro de la ciudad estarán los salvos viendo todo lo que se revela ese pergamino, que en realidad es una visión panorámica. Y los que están fuera de la ciudad están contemplando por qué no heredaron sino la muerte. Porque rechazaron a Jesús. Y cuando termina de verse todo ese panorama de la salvación, ¿cómo los impíos podrían haberse salvado si hubieran recibido a Jesús? Que su propia elección, por su propia elección, van a heredar la muerte. El testamento lo dice, demuestra cuál fue su decisión. Y los que están dentro de la ciudad han visto por qué es que Dios los salvó. El testamento ha sido abierto y ahora todo el universo, Satanás, sus ángeles, los impíos, los que están en la ciudad, dicen a una voz: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Ahora el conflicto se puede terminar, porque todo el universo está en la misma página. Satanás, sus ángeles, los impíos y los salvos, todos están de acuerdo de que Dios hizo bien. Solo en ese momento puede Dios destruir el pecado y los pecadores sin dejar cabos sin atar. Y entonces se termina el gran conflicto. Se purifica la tierra y Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, a donde habita la justicia. ¿Cómo les parece los 7 sellos? Espectacular, ¿verdad que sí? Toda la historia, hermanos y hermanas, desde la inauguración de Cristo en el lugar santo hasta la destrucción final del pecado y los pecadores, revelado paso a paso en los 7 sellos y la apertura del libro. Ese es el método correcto de estudiar las profecías. ¿Qué pueden decir los futuristas? Dice, no, eso es desastre después que el rapto de la iglesia. Todo lo ponen en un periodo cortico en la tribulación. Los preteristas que dicen, no, eso se cumplió hace 1700 años con los emperadores allá. ¿Eso qué relevancia tiene? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Nada. Pero cuando vemos el método adventista de interpretar las profecías, que tenemos una secuencia de eventos, historicismo, comenzando la época apostólica, cumpliéndose paso a paso, culminando en la segunda venida, después del milenio, podemos darnos cuenta qué es lo que quiso Dios enseñarnos a través de las profecías. El mismo método de Daniel 7.
León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuernos pequeños. ¿Ve? Secuencia histórica. Daniel 2, oro, plata, bronce, hierro, pies de hierro y barro, la roca y la montaña. Todo en secuencia cronológica, en orden cronológico, paso a paso. Ese es el método adventista y es un método que está siendo cuestionado por muchos pastores adventistas. Si nosotros nos deshacemos de nuestro método, no tenemos razón de ser adventistas. Porque nosotros nos originamos como un movimiento profético y terminaremos como un movimiento profético. Los problemas que tenemos en la iglesia son mucho más grandes que solo el asunto de la ordenación de la mujer. Tiene que ver con el desdeño hacia el espíritu de profecía. Tiene que ver con el no deseo de hablar de las profecías. Porque tal vez alguien se puede ofender. ¿Sabe que no es malo que a veces la gente se ofenda? Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Yo pregunto, cuando Esteban predicó su sermón, ¿Saulo de Tarso se ofendió? ¿Se ofendió, sí o no? Entonces, ¿por qué Pablo predicó ese sermón? Debería haber hablado blandito. No. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Como dicen los puertorriqueños, Saulo se enfogonó. Pero no fue malo. La razón por la cual se enfogonó es porque sabía que Esteban tenía razón. Y aunque pataleó, Dios le dijo, eres mío. Y llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Creen ustedes que valió la pena el martirio de Esteban? ¿Valió la pena que se enojara Saulo? Oh, sí. Cuando la gente se enoja, cuando uno enseña estas cosas, es señal de que algo les pegó duro. Y es mejor que les pegue duro ahora y no que les pegue duro cuando Cristo venga. Porque eso no es amor. Ay, no hay que decir, sencillamente amémonos todos. No, no, Señor. Si la gente no sabe quién es la bestia y qué es la marca de la bestia, va a terminar adorando a la bestia y recibiendo la marca. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Ay, es que no queríamos ofenderlos. Y su pérdida se debe a nosotros, por no decir la verdad con amor. Así que, hermanos y hermanas, este es el estudio de 24 temas en uno. ¿Les quedó clara la secuencia de eventos? Ahora, si quieren pueden conseguir el manual con Secrets Unsealed. Ahí está toda la información. Es un manual que tiene 450 páginas. Y hay muchos versículos, citas del Espíritu de Profecía. Yo no he leído ninguna cita del Espíritu de Profecía porque si uno se pone a leer todas las citas y los versículos de la Biblia, uno nunca termina. Y manténganse también alerta cuando hagamos la escuela Ancla. Lo transmitimos en vivo. Así que vayan a nuestra página web de secretsunsealed.org, vayan ahí al calendario y van a conseguir la fecha cuando vamos a tener el Ancla en español y pueden ver en vivo por live stream todas las presentaciones. Pueden conseguir el manual. Un punto final antes de tener la oración. He traído algunos materiales que están disponibles. Los materiales tienen un 25% de descuento y no hay tax ni hay shipping. Así que es una ventaja grande que consiga este material aquí. No lo traigo porque me voy a llenar los bolsillos de dinero, porque a mí no me queda ni un centavo de esto. Nosotros tenemos un ministerio sin fines de lucro, respondemos ante el gobierno, yo respondo ante nuestra junta de 9 personas, todo el dinero vuelve al ministerio. Traigo el material, aunque es incómodo porque tuve que traerme 2 cajotas con el equipaje. Lo traigo porque quiero que la hermandad se beneficie con los materiales. Es el único motivo que yo tengo. Y que pueda conseguirlos en forma descontada
Así que si quieren pueden pasar por la mesa. Ahí afuera hay manuales, hay DVDs, hay libros, mucho material valioso. Así que si tienen interés pueden pasar por la mesa. Ahora sí vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el método que tú le has dado a la Iglesia Adventista de interpretar las profecías. Las hace relevantes en todo tiempo, para toda época, son importantes. Señor, lo más importante es que nosotros estemos en Cristo. Estemos vivos o muramos. Lo importante es estar en Cristo. Estar cubiertos de su justicia. Y si se cometen injusticias contra nosotros, tú rectificarás todo en tu tribunal. Te damos gracias por habernos acompañado y por la gloriosa esperanza que nos das de heredar la vida eterna. Bendice a cada uno de los reunidos aquí. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo hable a su corazón para que reciba a Jesús en su vida. Gracias te damos, Señor, por habernos acompañado, por responder nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén.